Capítulo 128 del manga de Bungo Stray Dogs. No habrá despedida. Empecemos. Nos quedamos con Fyodor Dostoyevsky cayendo del cielo después de que el monstruito alado Ameno-Gosen fuera rebanado en 3 pedazos. ¿Y quién fue el causante de aquel ataque? Fue Nakajima Atsushi, quien está usando la combinación del Rashomon y el tigre blanco para haber podido llegar a ese punto. Les voy a decir una cosa. En el anterior capítulo, Atsushi había dudado de utilizar la idea propuesta por Akutagawa, que era combinar las dos habilidades para poder llegar donde Fyodor Dostoyevsky, porque él estaba diciendo no, ¿qué pasa si lastimamos a estas personas, etcétera? Pero al final ya nos hemos dado cuenta en este capítulo que la idea fue utilizada. Mientras cae Fyodor, él observa que hay 2 figuras. Estas 2 figuras son Akutagawa y Aya, quien está sujetando un espejo y dice: ese cuerpo fue robado a Bran y su cuerpo no se refleja en el espejo. Y mientras Fyodor sigue cayendo, él dice esto: lo más terrible que puede suceder en el mundo es la desesperación de una persona. Se podría entender que Aya grita en esta escena y dice: mi venganza o revancha al fin ha sido tomada. Y tenemos una imagen de Bran allí, creo que en el cielo, con unos pastizales diciendo: gracias, plebeyo. Y como el cuerpo de Fyodor Dostoyevsky se está aproximando al suelo, Akutagawa grita a Atsushi: está cayendo, debes atraparlo, no puede caer para su muerte. Y Atsushi, corriendo hasta el punto en donde va a caer Fyodor Dostoyevsky, dice: ya lo sé. Y va rápido, va muy rápido. Sin embargo, en un punto se detiene porque Atsushi ve que el cuerpo de Fyodor empieza a transformarse en una masa de carne, en donde vemos que son en realidad los monstruitos Ameno-Gosen, y para el colmo parece que se están fusionando entre ellos, ¿no? Atsushi sigue observando y piensa que atrapar ahora a Fyodor ya no tiene sentido. En cambio, Fyodor habla a Atsushi y le dice: deteniéndome traerá el colapso de la paz mundial. Si esto es la estupidez humana, pues bien, pero parece que Atsushi no lo ha escuchado porque, está observando cómo el cuerpo de Fyodor se está fusionando con los monstruitos Ameno-Gosen, y Fyodor pues aún sigue hablando y dice: entonces con esta tontería hundiré tus garras en el mundo. Creo que es lo que dice, bueno, según yo, la traducción que he visto, ¿ok? Y el caso de Nakajima, él dice: es enorme, y al lado se acerca a Akutagawa y este se pregunta: ¿está absorbiendo los monstruos del aeropuerto? Ambos ahí se quedan parados observando toda la transformación en este mega monstruo, y en un punto creo que es Nakajima quien pregunta a Akutagawa y le dice: ¿lo entiendes? ¿Entiendes lo que está pasando? Y Akutagawa le responde: el golpe final al fin ha llegado. Y Nakajima responde: sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues Nakajima tiene que asestar el golpe final. Allí se va a preparar, va a utilizar la combinación de ambas habilidades, del Rashomon y del tigre blanco, para de una vez rasgar toda esa masa de carne de monstruos que ya representa el cuerpo de Fyodor Dostoyevsky. Y en las alturas, Fyodor Dostoyevsky pues va admirando el gran poder que tiene Nakajima Atsushi. Pero esto también es gracias a la combinación de habilidades. Pero al caso, Nakajima se tiene que preparar porque de un solo zarpazo tiene que destruir a ese monstruo. Comienza obviamente a decir el nombre de esta habilidad diciendo: bestia bajo la luna, Rashomon. Y mientras tanto, mientras se está preparando, él dice: necesito más poder, no es suficiente, necesito más. Sin embargo, de repente aparece una voz muy conocida para él, y sí, el director del orfanato, en donde le dice: si eres capaz de superar esto, ya no necesitas más poder. Y al escucharlo, ¿qué es lo que sucede? Nakajima se distrae un poquito y en su mente comienza a divagar y dice: realmente creí que el director no aparecería más ante mí. Dostoyevsky dijo: los humanos eligen la naturaleza sobre la bondad y la virtud. Es verdad. Si la bondad y la virtud fueran ciertas, el director sería castigado y asesinado, y yo debería estar vengando mi resentimiento y ser feliz, pero yo no lo quería así. No importa cuán cruel sea la realidad, yo simplemente no quería odiar a mi padre. Aquí vemos cómo Nakajima Atsushi lo que más deseaba de parte del director era ser visto y querido por su figura paterna, porque al final de cuentas fue el propio director quien lo cuidó y le dio de comer, y claro,
Mientras Atsushi crecía, ya se comenzó a convertir en un gran problema y esto es debido a su habilidad. Pero la cuestión aquí es que el mayor deseo de Nakajima Atsushi era haber deseado una vida muy feliz, quien consideraba su padre. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nakajima Atsushi se va a abalanzar contra esa gran masa de carne y grita: ¡Tigre negro! ¡Garra! ¡Supremo! Y de un zarpazo se elimina toda esa masa de carne que representaba el cuerpo de Fyodor Dostoyevsky. Y así Fyodor se va desintegrando de poquito en poquito y como siempre el director desaparece en esos momentos. Y Nakajima agradece al director y se despide. Si lo vamos a ver más adelante, eso dependerá de Atsushi porque se nota que depende mucho del director. Pero el caso, una vez que esa masa de carne y Fyodor Dostoyevsky fueron vencidos, Nakajima se encuentra allí ya sentado, descansando y dice: el equipo especial de trabajo llegará en cualquier momento. Ahí aparece Kunikida-san, Nakajima lo ve y Kunikida le dice: para ser honesto, todavía no puedo creerlo, y lo felicita por su buen trabajo. Nakajima pregunta sobre los monstruos y Akutagawa le responde que con solo el ataque de las garras, todos los monstruitos se convirtieron en polvo. Pero también nos revela que él había robado el One Order. Recordemos que esta caja especial que tiene una habilidad única. Y además, este hombre ya no va a poder vivir más dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Fyodor? Pues según Akutagawa dice que una vez que llegue el departamento que se encarga de estas situaciones, que trabaja obviamente para el gobierno, que él no tendrá permitido morir, que lo van a encerrar para siempre en la total oscuridad. En otras palabras, parece que lo van a poner en una cárcel especial. Y bueno, aquí es en donde va a empezar un interrogatorio por parte de Nakajima Atsushi, tal vez con el fin de comprender, entre comillas, las razones de Fyodor Dostoyevsky de haber hecho todo este barullo. Así que Atsushi empieza y dice: Dostoyevsky, al final, ¿quién eres? Causaste sufrimiento y muchas muertes. ¿Qué querías conseguir? ¿Qué te llevó a ir tan lejos? ¿Por qué actuabas de esta manera? ¿Porque sufriste en el pasado? ¿Igual que yo? ¿Igual como Akutagawa? Allí Akutagawa está observando esta conversación y él dice: no sirve de nada. Este hombre ha enloquecido por culpa de su vida inmortal. Eso es todo. Aún así, Atsushi no se rinde y le sigue preguntando a Fyodor: Fyodor, ¿tienes corazón? Por un segundo, Fyodor comienza a asimilar las palabras y cierra los ojos y los vuelve a abrir, como si hubiera pensado en ese microsegundo lo que va a decir. ¿Quieres decir que me equivoqué debido a mi corazón? Fyodor se ríe. Ay, me siento aliviado. Después de todo, eres el separador de páginas. Todavía estás atrapado con aquellas palabras. La cabeza puede equivocarse, pero nunca la sangre. Atsushi en ese momento se altera y le pregunta ¿por qué sabe aquello? Y Akutagawa frunce el ceño como si estuviera preguntando ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente Kunikida se abalanza sobre Nakajima y lo salva de un disparo que provenía de un punto ciego, y en el proceso Atsushi ve que le habían volado la cabeza a Fyodor Dostoyevsky, o sea que lo habían eliminado. Akutagawa grita: ¡francotirador! ¡Aquel tiro proviene de aquel edificio! Y Nakajima, ya recuperándose de aquello, comienza a preguntar ¿cómo? ¿Por qué le dispararon? ¿Por qué a Fyodor? Y Akutagawa dice: silencio, no. Esto es malo. Y luego vemos al francotirador, quien al tomar la vida de Fyodor Dostoyevsky, ahora es su turno de que Fyodor active su habilidad y vuelva a la vida. Fin del capítulo 128. Análisis. Les voy a decir que estoy un poco enferma, chicos, así que mi voz no está al máximo. Veré hasta dónde puedo extender este análisis, así que vamos con los puntos importantes, ¿ok? Lo que llamó la atención. Miren, chicos, yo he estado leyendo algunos foros de internet, Facebook, X o Twitter y Reddit, y lo que más ha llamado la atención para estas personas fue el francotirador, ¿no? Que es un personaje que ya apareció en el arco del crimen perfecto, ¿no? Y puede decirse que es uno de los esbirros de Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, para mí esto no llama tanto la atención. Para mí es como un personaje más, un secundario que solamente se está sacrificando por su amo máximo hasta ahí. Ahora, lo que sí me llamó la atención fue lo que habló Fyodor Dostoyevsky con Nakajima Atsushi, ¿no? Esa parte en donde Nakajima trata de comprender las razones de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, hay una cosa que realmente sí llamó la atención, y más que todo una frase en donde Fyodor Dostoyevsky le dice que
Nakajima está estancado y justo después de eso menciona esta frasecita: la cabeza puede equivocarse o errar, pero la sangre nunca. Y les voy a decir que ustedes ya han escuchado esa frase, y si no la has escuchado, pues vete a la segunda temporada de Bungo Stray Dogs, el arco de Gear, y allí vas a escuchar esa frase, y lo dice el propio Nakajima Atsushi en una conversación que tiene con Dazai Osamu. Y luego entonces, ¿qué sucede después de esa frase? Que Nakajima se altera y dice: ¿por qué es? ¿Cómo sabes de aquello? Entonces esto me estaba dando un poco vueltas la cabeza, porque en esa conversación que tuvo Atsushi con Dazai le menciona que había leído un libro y justamente le había llamado ciertas frases, y una de ellas es: nunca me he arrepentido de las cosas que he hecho, solo me arrepiento de las cosas que no hice. Y luego en esa escena también menciona la frase que ya mencioné, ¿no? La cabeza puede errar, pero la sangre nunca. Entonces yo me pregunté que, oye, ¿acaso eres el único que ha leído ese libro o qué? Pero luego, ya un poquito razonando las cosas y viendo cómo es toda la situación, más que todo con la parte de Nakajima Atsushi, lo tengo que relacionar con cosas que tal vez sucedieron en el orfanato, porque en ese episodio en donde justo se lleva esa conversación, nos trasladan a un recuerdo de Nakajima cuando él era un niño, ojo, un niño, y allí él está leyendo un libro que es evidente que allí se encuentran esas frases. Y claro, aquí vendría la pregunta: ¿quién le dio aquel libro? Y miren, relacionando esto con el capítulo 128 y con lo que dijo Fyodor Dostoyevsky y en el momento en donde Nakajima se alteró, es posible que Fyodor Dostoyevsky haya sido uno de los cuidadores del orfanato. Porque si no se recuerdan muy bien, dentro de los recuerdos de Nakajima Atsushi, se puede ver que a veces aparecen figuras o voces que desprecian a Nakajima, y es evidente que lo que te están diciendo estos recuerdos es que en ese orfanato había más de un cuidador. Entonces, aparte del director, quien se encargaba de todo el orfanato, los cuidadores también se encargaban de cuidar obviamente a los niños y evidentemente a Nakajima. Entonces, lo más probable, ya que Fyodor conoce una de las frases favoritas de Nakajima Atsushi y además que es un recuerdo muy personal por parte de Nakajima, quiere decir que Fyodor Dostoyevsky en realidad sí estuvo presente en la vida de Nakajima como un cuidador del orfanato. O es lo que yo creo, porque hay que admitir una cosa: no sabemos mucho sobre el pasado de Nakajima, y viendo todo lo que ha pasado, hay que admitir una cosa: los recuerdos de Nakajima están bloqueados. O sea, le habrá pasado tan mal en el orfanato que decidió bloquear todos sus recuerdos relacionados con el orfanato y solo va a recordar cosas que él quiere, y es algo muy humano en realidad, porque a veces el cerebro, para sobrevivir, bloquea ciertas cosas para poder sobrellevar la situación que está pasando. Pero al caso, vamos con mi teoría de que Fyodor Dostoyevsky tal vez haya sido un cuidador del orfanato en donde se encontraba Nakajima Atsushi. Vamos en orden, desde la imagen que vemos de Nakajima Atsushi teniendo ese deseo de que el director lo trate y lo haga sentir querido. La cuestión aquí es que, ¿qué tal si realmente fue así? ¿Qué tal si esa imagen en realidad es un recuerdo de Nakajima Atsushi antes de manifestar el poder del tigre blanco? Pero vamos en orden. Digamos que cuando Nakajima llegó al orfanato, el director es obvio que lo va a tratar muy bien, porque al final de cuentas no solamente cuida a Nakajima Atsushi, sino que el director también tiene a cargo a muchos niños más. Y digamos que así fue, por unos meses o un año, hasta que Nakajima Atsushi mostró la primera manifestación del poder del tigre blanco. Y tal vez el director fue testigo de esta manifestación, capaz el director lo estaba regañando por algo, o tal vez alguien alteró a Nakajima, o tal vez algo sucedió para que Nakajima se saliera de control y bueno, comenzó a ocasionar muchos destrozos. La cuestión aquí, como ya dije, que tal vez Fyodor haya sido un cuidador, él le haya recomendado al director que llame a una persona que esté un poco más especializada y que sepa más sobre el tema de lo que le está sucediendo a Nakajima Atsushi. Y aquí vendría Shibusawa, porque en la Death Apple nos muestra también otro recuerdo de Nakajima cuando es niño, y más que todo la parte en donde él es torturado por Shibusawa. Pero la cuestión es, ¿en dónde se llevó esa tortura? ¿Dentro del orfanato? Tal vez en las catacumbas, en esas celdas, lo más probable, o que haya sido mucho antes de que Nakajima llegase al orfanato, o que lo hayan llevado a otro lugar. Nunca se menciona, así que vayamos
que en realidad sucedió dentro del orfanato, en los sótanos, en donde nadie se escucha nada. Tenemos recuerdos en donde Nakajima fue enjaulado, encarcelado en una de esas celdas. Pero vamos al caso. Digamos que el director, al no saber que Nakajima es una persona con habilidad, será el propio Shibusawa que le diga que Nakajima Atsushi sí es una persona con habilidad y que de vez en cuando las habilidades se salen de control. Digamos que le habrá explicado más cosas a Shibusawa. La cuestión, estoy muy segura que el propio director se habrá puesto a investigar sobre las personas con habilidad y no habrá encontrado mucha información. Así que puso su confianza en Shibusawa, en aquel consejo, y comenzarían a experimentar con Nakajima Atsushi, ¿no? Pero nosotros sabemos que Shibusawa tenía otras intenciones y digamos que el director sí fue testigo de todas estas experimentaciones que se llevaron sobre Nakajima hasta que llegó el incidente. ¿Qué me refiero? Cuando el poder del tigre blanco se activa y elimina de un zarpazo a Shibusawa. ¿Y quién estuvo allí como testigo? El director. Y vio que si el poder de Nakajima Atsushi se sale de control, todos los del orfanato podrían terminar muertos. Claro, que estoy muy segura que el director se habrá sentido muy culpable de permitir que experimentasen con Nakajima Atsushi, pero también está el otro resultado, así que ahí va a venir el cambio radical del director. Y claro que esto podría explicar muchas cosas, pero recuerden que esto es solamente una teoría y quien podría confirmar esta teoría vendría a ser Sigma, porque es el único que está viajando dentro de los recuerdos de Fyodor Dostoyevsky. Y además se me ha ocurrido una cosita, que Shibusawa fue uno de los cuidadores del orfanato y trabajaba para Fyodor y le pasaba información sobre Nakajima. También puede ser eso, ¿eh? Miren chicos, yo sé muy bien que puse muy interesante Nakajima Atsushi, pero hay que admitir una cosa. Lo interesante viene de la parte de los recuerdos, el orfanato, el director y más que todo cómo Fyodor Dostoyevsky conoce a Nakajima Atsushi. Pero vamos al caso. Hay que admitir que el arco del aeropuerto se la cobró muy caro con el personaje de Nakajima Atsushi por su falta de evolución. Porque hay que admitir, Nakajima se estaba tomando las cosas muy en serio desde la cuarta temporada, pero todo esto es porque tenía un combate pendiente con Akutagawa Ryunosuke, solamente por eso. Todo el arco del aeropuerto, les voy a decir que fue darle información a Nakajima Atsushi, que en realidad uno ya está dudando si Nakajima prestó atención y se va a poner a investigar su propia persona, porque eso es lo que le falta a Nakajima Atsushi, conocerse a sí mismo, conocer su habilidad y ver si lo que dijo Fyodor es cierto. Además que con este capítulo Fyodor ha demostrado que sí conoce a Nakajima Atsushi y para el colmo cositas muy personales, pero hay que también ver este punto. Una vez que termine el arco del aeropuerto, ¿qué va a suceder después? ¿Van a desarrollar el personaje de Nakajima Atsushi o se van a ir con otro personaje? Porque recordemos que tenemos un caso pendiente con los Tanizaki y un bolígrafo, entonces aquí también hay tema, porque viendo muy bien cómo fue el avance de la historia, desde la tercera temporada para adelante hubo más desarrollo de personajes secundarios que el personaje principal. Y ojito, la mayoría de los personajes que se han desarrollado son de la agencia de detectives. Y como dije anteriormente, quienes faltan son los Tanizaki. Y lo más probable es que de nuevo dejen de lado al protagonista. Aquí ya depende mucho del autor si va a desarrollar o va a hacer evolucionar a su personaje principal y veremos lo que sucede más adelante. Así que aquí ya termino. Muchísimas gracias una vez más. No olvides suscribirte, comentar, darle un like, activa la campanita, compartir. Nos vemos para la próxima. Y comenta, ¿qué te pareció este capítulo?